noches, nosotras somos Dos con Todo en este lunes, esta noche de verano, ya la última de junio. ¿Cómo estás, man? Bien, Dul. Sí, con la actitud. Me contagiaste tu actitud. Bueno, pues tenemos una buena noticia en cuanto a los productores de ganado, sobre todo allá del norte, porque Estados Unidos y México ya acordaron que ya a partir del 7 de julio se van a poder otra vez enviar el ganado mexicano hacia los Estados Unidos, luego del tema del gusano barrenador. Ahora, también una buena noticia para quienes nos ven allá en Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump ya cedió a las peticiones de la industria de los agricultores y del turismo, particularmente los hoteles, porque ayer planteó en una entrevista con la Fox News un denominado pase temporal para los migrantes trabajadores del campo y del sector hotelero. Y en el Con Todo, pues creo que no es tan buena noticia, pero es importante. Es importante, Dul, porque les tenemos entrevistas con vecinos y vecinas del pueblo de Santa Úrsula, Cuapa, en la Ciudad de México. Ellos están alertando de los impactos que tendrá el Mundial del 2026, del que México será sede, particularmente en el Estadio Azteca. Ellos narran, por ejemplo, que les preocupa la falta de agua, la contaminación y también problemas como la movilidad. Les damos detalles en un reportaje que preparamos para ustedes y nos arrancamos con este Dos con Todo. Una pausa y arrancamos. Muy buenas noches, gracias por seguir conectadas con nosotras para arrancar la semana aquí informándose en Dos con Todo. Me estoy riendo porque estoy leyendo parte de sus comentarios, Dul, y Laura nos reclama por usar suéter en mayo. En esta bonita noche de verano que describí. Pero es que de verdad hace frío. Sí, yo estaba esperanzada que esta semana ya saliera el sol. Sí, yo igual, pero pues sí, el trayecto para acá es frío y salimos ya también tarde. Bueno, no, me dio risa. Son gajes de trabajar en la nochecita. Sí. Porque durante la tarde sí salió el sol. Estaba yo en short por la tarde y ya después para venirme acá me puse este gran suéter. Sí, nada más quería hacer ahí esa aclaración. Aparte aquí también tenemos el aire, pero bueno, me dio risa que nos regañaron por usar suéter. Pero con esto aprovecho para saludar a quienes se van conectando, a quienes nos dejan sus comentarios, a quienes nos defienden por usar suéter y a quienes nos están escuchando, aunque no puedan ver la transmisión, pero estamos ahí, nos están ahí escuchando. Muchas gracias. Pues Dul, vamos a arrancar con la información de este lunes 30 de junio. Ya lo anunciabas, una buena noticia para el sector del campo, el sector ganadero. Bueno, este 7 de julio, el próximo 7 de julio comenzará la reapertura escalonada de la frontera entre México y Estados Unidos para la importación de ganado proveniente de México y de ganado a pie. La medida fue confirmada hoy por las Secretarías de Agricultura de Estados Unidos y de México, que han trabajado para erradicar la plaga del gusano barrenador. La Secretaría de Agricultura de Estados Unidos informó que tomó esta decisión después de que se dispersaron más de 100 millones de moscas estériles en territorio mexicano para gusano barrenador del ganado, así como la contención de casos y la ausencia de este parásito en el extranjero durante las últimas semanas. La secretaria de Agricultura de Estados Unidos también expuso en un comunicado: hemos logrado avances significativos con nuestros homólogos en México para intensificar las importantes labores de vigilancia de plagas y hemos intensificado las iniciativas de dispersión de moscas estériles. Esta medida aplicará por ahora únicamente por el puerto fronterizo de Douglas, Arizona, y el cronograma establecido por
dado a conocer por la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, contempla la reapertura escalonada de puertos. Primero el de Arizona, el 7 de julio, después seguirá el de Columbus en Nuevo México, el 14 de julio, el de Santa Teresa en Nuevo México, el 21 de julio, también el del Río en Texas el 18 de agosto y en Laredo, Texas el 15 de septiembre. Mientras que la Secretaría de Agricultura de México informó que este acuerdo de reabrir fronteras se tomó después de una reunión virtual entre la secretaria de ese país, Brock Rollins, y el secretario mexicano de Agricultura, Julio Verdeguer. También lo que está detallando la Secretaría de Agricultura mexicana es que este calendario de reapertura se va a seguir revisando para saber si se pueden acelerar algunos plazos. También anunció la Secretaría de Agricultura de aquí de México que mañana 1 de julio, tienen también una reunión entre funcionarios de ambos países para dar seguimiento a estos acuerdos. Es una reunión técnica que mantendrá el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Vegetales de Estados Unidos con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México. Entonces, esto es lo que anuncian el día de hoy ambas secretarías, la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos y la de México, que ya da paso a la apertura gradual de la frontera para el ganado mexicano. Aquí dos comentarios, Mon. Primero preguntaba Antonio Leroy, ¿de dónde se pueden sacar 100 millones de moscas? Pues justamente se tiene una fábrica para incubarlas, tanto en México como en Panamá, precisamente para evitar este tipo de plaga que es el gusano barrenador. Segundo, sí quisiera hacer mención de las 3 personas que murieron en una avioneta mientras precisamente participaban en labores de control del gusano barrenador. Esto ocurrió en la frontera de México con Guatemala, particularmente en Chiapas. Ellos eran Carlos Eduardo Monroy, Byron Eduardo Morán, así como Lucio Alberto Roblero. Este último era ingeniero agrónomo y los 2 primeros eran pilotos. Esto ocurrió a inicios de junio, precisamente en esta estrategia del gobierno mexicano para erradicar al gusano barrenador a través de precisamente echar las moscas, pero pues ya tiene frutos positivos, sobre todo para los productores, man. Y también decías, Dul, que hay reacciones desde el sector aquí en México del ganado. Sí, justamente el más afectado pues es la industria de la carne. El jefe de información, Obed Rosas, nos compartió este comunicado de la Asociación Mexicana de Productores de Carne. Ellos, por supuesto, que están celebrando la decisión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de reabrir de manera gradual y basada en la evaluación de riesgos los puertos del sur para la importación ya de ganado bovino, bisontes y también equinos vivos provenientes de México. Esto a partir del 7 de julio, como ya informaba Mon. Esta medida, dice la asociación, es resultado de una estrecha coordinación entre autoridades sanitarias de ambos países y representa un avance significativo en la reactivación del comercio binacional del ganado bovino de pie tras el cierre temporal derivado de la detección de presencia de esta plaga del gusano. Entonces, pues enhorabuena para la producción ganadera. Sí, Dul, y también hay información que queremos destacar sobre las remesas, este impuesto a las remesas que han anunciado políticos de Estados Unidos y que bueno, todavía no se define, pero ya hay algunos cambios. Vámonos con esa información. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno de México reembolsará a través de la tarjeta financiera para el bienestar el 1% del impuesto que se aplicaría a las remesas enviadas en efectivo por las y los paisanos desde Estados Unidos. Al arrancar la conferencia de prensa de esta mañana, la presidenta se refirió a la minuta del Senado de Estados Unidos sobre estos impuestos a las remesas que contempla reducir el impuesto que se había propuesto en un inicio, el de 3.5% al 1%. La presidenta consideró que se trata de un avance que se alcanzó también por el trabajo de las y los migrantes que estuvieron enviando cartas a sus senadores, y sobre todo quienes tienen esta doble nacionalidad, para pedir que no hubiera impuestos a las remesas. La redacción final de este proyecto que está en el Senado
contempla por ahora un impuesto del 1% solo para las remesas enviadas en efectivo, mientras que todas las transferencias electrónicas quedarían exentas, algo que también fue celebrado el día de hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum, porque recordó que más del 90% de estas remesas se envían por transferencia electrónica. Y adelantó que será el próximo viernes cuando se presente un programa especial para reembolsar ese 1% de impuesto a quienes opten por enviar estas remesas en efectivo. Y pues lo que destaca es esto, que la devolución, así como se ha planteado por el momento por el gobierno mexicano, se haría a través de la tarjeta financiera para el bienestar. Justamente en línea con los migrantes que están allá en Estados Unidos, esta fuerza trabajadora que cuenta este país. Recuerden que justo a inicios de este mes de junio, el presidente Donald Trump reveló que había recibido pues presiones de parte de la industria, de la agroindustria y también de la hostelería, porque precisamente ante su fuerte política antiinmigrante estaba afectando económicamente a estos dos sectores. Entonces, ayer dio una entrevista al programa Sunday Morning Futures de Fox News y ahí, entre otros temas, a pregunta expresa de la periodista, habló sobre ya un trabajo que está haciendo el gobierno de Donald Trump para crear un pase temporal, así lo decidió llamar, precisamente para migrantes que trabajan en la agricultura, en los campos y también en el sector hotelero. Recuerden que parte de las empresas de Trump pues justamente están en este sector. En una entrevista transmitida el día de ayer en este programa de la cadena Fox News, declaró lo siguiente: vamos a trabajar para que se cree un pase temporal donde la gente pague impuestos, donde el agricultor pueda tener cierto control y en lugar de que uno entre y se lleve a todos, esto se refiere a la migra, en lugar de que uno entre, se refiere a los de ICE y se lleve a todos, se refiere a todos los trabajadores en un campo, por ejemplo, de fresas o cualquier cultivo que se les ocurra. Durante esta entrevista con Fox News planteó que ese pase temporal es pensado en los trabajadores que llevan años ya trabajando en el campo y que los mismos empleadores se han dado cuenta que no tienen antecedentes penales. Insiste en este mismo discurso de que su gobierno va contra los migrantes que supuestamente son criminales. Él declara lo siguiente en esta entrevista de ayer: estoy en ambos bandos, soy el tipo más fuerte contra la migración que ha existido, pero también soy el tipo más fuerte con los agricultores también que ha existido. Luego afirmó que este pase temporal va a incluir a los hoteles y dice, ya saben, lugares donde la gente trabaja. Luego habla del empleador en los campos de cultivos. El agricultor lo sabe, no va a contratar a un asesino. Cuando vas a una granja y alguien ha trabajado con él durante 9 años haciendo este tipo de trabajo, que es duro y mucha gente no lo va a hacer, y terminas destruyendo a un agricultor porque te llevaste a toda la gente, eso es un problema. Finalmente, Trump declaró, pues justamente a principios de junio, que los agricultores y los trabajadores de la industria hotelera le habían dicho que la política migratoria de su gobierno les estaba quitando trabajadores muy buenos y veteranos, ya con antigüedad de hasta 20 años, y esos empleos son casi imposibles de reemplazar, fue lo que le planteó ambas industrias, la agricultura y la hotelera. Bueno, pues ya estamos viendo unas primeras declaraciones. Hasta el día de hoy no han dado detalles por parte de la Casa Blanca, pregunta expresa, por ejemplo, de la cadena CNN, pero pues, seguiremos pendientes al respecto. Sí, Dulo, es un primer anuncio y nada más pues es importante para recordarles que incluso medios de Estados Unidos reportan la cantidad de migrantes que trabajan en el campo, entonces pues el que no estén pudiendo acudir a sus centros de trabajo, evidentemente está impactando no nada más a esos trabajadores, sino a toda la población que se beneficia de este trabajo en el campo. Dice Antonio Leroy, como que ya le está cayendo el 20 a Donald Trump, yo agrego pues justamente los impactos económicos de su fuerte medida antiinmigrante, a la par de la arancelaria, que todavía está ahí. Dice, no hacen la reforma para no pagar salarios igualitarios y justos. Ya le regresaron el nick al castigador, por cierto. O creo que ya no lo regresaron a todos, ahorita que estoy
pensando en los nicks del chat, el cambio que había habido raro el día viernes, ¿te acuerdas? Sí, ya los veo normales. Bueno, pues vamos a pasar de página informativa. Este es un tema bastante interesante e importante aquí en México. Me refiero al robo de combustible, particularmente a petróleos mexicanos. Y una de las preguntas es ¿a dónde se va ese combustible a partir del huachicol? Bueno, el gobierno de México desarticuló toda una red de huachicol en el centro del país, particularmente la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, también Hidalgo. Esto después de una investigación de medio año que culminó con el arresto de 32 personas, entre ellas los principales líderes de estas bandas de huachicol, así como el aseguramiento de 21 tractocamiones, 19 remolques, 14 contenedores y autotanques, 8 pipas y 16 millones de pesos, una operación en la que fueron clave las labores de inteligencia. Esto se dio a conocer el fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum abundó al respecto, pero quiero recordar justamente que aquí en Dos con Todo les habíamos informado hace un mes, el 15 de mayo, como en un informe de la DEA, la Administración de Control de Drogas, se reportó que varias agencias federales y estatales del gobierno de Estados Unidos descubrieron que los ahora denominadas organizaciones terroristas extranjeras, como los llamó Trump, obtienen o roban hidrocarburos de petróleos mexicanos para después venderlo en el mercado negro estadounidense. Leo el fragmento de este informe, Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025, publicado por la DEA hace un mes. La investigación ha identificado a múltiples líderes con vínculos significativos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, la familia michoacana y el Cártel de El Golfo. Esta investigación ha descubierto que las organizaciones criminales transnacionales obtienen o bien roban para luego contrabandear el petróleo crudo mexicano de Pemex a Estados Unidos para su venta a compañías estadounidenses de petróleo y gas, en un sofisticado esquema de lavado de dinero. Todo eso lo reportó la DEA en torno al robo de hidrocarburos a petróleos mexicanos. Bueno, pues escuchemos lo que destaca la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este operativo. 32 personas detenidas en el denominado huachicol en el centro de México. Este es un grupo que más bien obtenía el combustible de los ductos de Pemex. Ayer lo explicaron, bueno, lo explicó Mar y todo el gabinete de seguridad. Muy bien armado, y es una investigación que fueron cerca de 6 meses de trabajo. Y por otro lado, también hay investigaciones de combustible que ya menos, pero encontramos que llegaba a través de puertos principalmente, también algunos puertos terrestres, pero principalmente puertos marinos. Presidenta, para lograr una... Y el objetivo es erradicar el huachicol por completo. El presidente López Obrador avanzó mucho y nosotros estamos dando continuidad y logrando investigar todavía más de grupos delincuenciales que también tienen la otra parte, que es dónde venden ese combustible robado. Entonces las investigaciones continúan. Para lograr una red de esta magnitud es imposible que no hubiera colaboración de funcionarios de los... Es parte de la investigación. Lo están trabajando la Fiscalía General de la República y todo el Gabinete de Seguridad. ¿Cómo combatir esta colusión, presidenta? Pues como lo estamos haciendo. ¿Qué está fallando ahí? Pues lo estamos haciendo. Si no, no hubiéramos o no hubiera dado este golpe tan importante que dio el Gabinete de Seguridad. Es un trabajo, este es un trabajo diario. No es que lleguemos a un punto y se terminó todo. No, es de todos los días, de todos los días, de todos los días. Y darle continuidad a investigaciones que surgen y que de ahí van llevando pues a distintos vínculos. Ya el Gabinete de Seguridad cuando venga aquí ya les podrán dar más explicación.
En 2026, el Estadio Azteca será por tercera vez sede de la Copa del Mundo. Ya lo hizo en 1970 y en 1986, pero las otras ediciones tampoco significaron mejoras en la calidad de vida de las y los habitantes del pueblo de Santa Úrsula, Cuapa. Esto recordaron vecinas y vecinos que nos darán su testimonio en el siguiente Con Todo. Pues así es, Dul, ya hemos escuchado que desde el gobierno de la Ciudad de México se anunciaron distintas obras para recibir el Mundial el próximo 2026, obras que incluyen pues la recuperación de algunos pozos, algunas obras para recolectar más agua, pero también cambios en las calles cercanas a este estadio. Bueno, pues habitantes del pueblo de Santa Úrsula, Cuapa, alertan del riesgo de enfrentar más escasez de agua y daños ambientales con los proyectos anunciados por el gobierno de la Ciudad de México para recibir esta Copa del Mundo, y también trabajos que incluyen la remodelación del Estadio Azteca. Sabemos que se llama ahora Estadio Banorte, pero es ampliamente conocido como Estadio Azteca. Bueno, denuncian estas vecinas y vecinos que desde el gobierno de la Ciudad de México no se ha transparentado todos los impactos que causarán en sus comunidades, por ejemplo, en materia de movilidad y los impactos que tendrá el turismo. Recuerdan que la construcción de desarrollos inmobiliarios en Tlalpan y Coyoacán los ha llevado a sufrir escasez de agua en los últimos años. Por eso ahora están rechazando que Televisa, dueña del Estadio Azteca, tenga desde el 2019 una concesión de agua. Esto lo ha negado el gobierno de la Ciudad de México, pero es importante recordar que todavía aparece esta concesión en el registro público de la propiedad del agua, del cual depende la Comisión Nacional, depende de la Conagua, y todavía aparece este título de concesión con el número 81 1078, y lo que plantea esta concesión desde el 2019 es que Televisa tiene el acceso a 450,000 metros cúbicos de agua al año. Entonces, esa concesión, mientras aparezca en este registro público de la propiedad de agua, alerta a los vecinos porque cuestionan por qué el agua se está yendo para Televisa, para este estadio, cuando en las zonas cercanas al estadio llevamos mucho tiempo sufriendo la escasez de agua. Bueno, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció desde mayo que para garantizar el acceso al agua en las zonas cercanas al estadio, su gobierno rehabilitará 7 pozos y también construirá 3 colectores de agua. Incluso lo que les han dicho desde el gobierno de la ciudad es que este pozo de Televisa ya fue devuelto al gobierno de la capital para garantizar agua a todos los pueblos cercanos al Estadio Azteca. Es algo, les decía, que ha dicho el gobierno de la Ciudad de México, incluso desde el año pasado era lo que ya había afirmado el ex jefe de gobierno, Martí Batres, pero lo que preocupa es esto, sigue apareciendo la concesión en el registro de la Conagua. Por ejemplo, ha sido tanta la exigencia que recientemente, el 27 de junio, las y los vecinos tenían ya programada una reunión con César Cabrioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en las oficinas del gobierno de la capital. Pero esa misma fecha ya se había agendado un acto al que él acudiría de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Los vecinos lograron reubicar la mesa y sí pudieron reunirse con la subdirectora de seguimiento de acuerdos, con Juan José García Ochoa, quien es responsable de la concertación política de la Ciudad de México. Y de acuerdo con lo que plantearon estos vecinos en ese encuentro, García Ochoa, el responsable de concertación política de la Ciudad de México, les informó que el área jurídica de la capital ya tiene la indicación para garantizar que esa concesión de agua a Televisa va a regresar a la Ciudad de México. Pero lo que plantearon los vecinos es que quieren
certeza de que sí sucederá y que esto sucederá antes del Mundial del 2026. Algo que también les preocupa a las y los habitantes del pueblo Santa Úrsula Cuapa es la construcción de Coyosauria. Es un parque temático al aire libre que anunció la jefa de gobierno Clara Brugada en mayo y se instalaría, de acuerdo con esta propuesta, en un predio de 5,000 metros cuadrados. Pero lo que han alertado vecinos es que ya en 2019 este predio fue clausurado porque se intentó construir un desarrollo inmobiliario y como no tenían los documentos necesarios, es decir, por ejemplo, algo que comprobara la cuestión del impacto medioambiental, pues la obra se clausuró. Eso es algo que informó el gobierno de la Ciudad de México desde el 2019 y ahora están preocupados porque se anunció la construcción de este Coyosauria sin tener certeza de si se talarán o no árboles de la zona y con ello pues que se pongan en riesgo las especies que viven en ese predio. Cuentan vecinas y vecinos que ven tlacuaches, tecuiches también, que es una lagartija endémica del lugar. Y también algo que destacan las y los vecinos es que es la tercera ocasión en que el Estadio Azteca va a recibir una Copa del Mundo y las otras ocasiones pues no han significado mejoras en la calidad de vida del pueblo de Santa Úrsula Cuapa, porque no tienen, por ejemplo, servicios como centros de salud, centros deportivos o mercados. Entonces, al no informarles de los impactos que tendrán las obras relacionadas con el Mundial, también implica, por ejemplo, cambios en las calles cercanas al estadio para cambiar el adoquín que tienen por concreto. No les han informado qué impactos tendrá, qué piensan o no de esta construcción de Coyosauria. Bueno, al no informarles de estos impactos y también lo que dicen es que no hay un plan claro sobre cómo mitigar las consecuencias que tendrá la turistificación, o sea, la cantidad de gente que recibirán. Bueno, pues lo que ven es que se están priorizando los intereses empresariales y no los del pueblo de Santa Úrsula Cuapa. Vamos a ver el siguiente video que preparamos para ustedes con la información. Habitantes del pueblo de Santa Úrsula Cuapa alertan del riesgo de enfrentar más escasez de agua y daños ambientales con los proyectos anunciados por el gobierno de la Ciudad de México para recibir la Copa del Mundo 2026 y con la remodelación del Estadio Azteca. Denuncian que autoridades no han transparentado todos los impactos que causarán en sus comunidades, por ejemplo, en materia de movilidad y por el turismo. Digamos que realmente no hay como un plan de amortiguamiento por el tema del Mundial. Lo que vemos es que se van a hacer obras públicas, pero estas obras públicas no son, digamos, como una idea de plan de mitigación o de gestión justo del turismo, sino más bien son acciones que deben hacerse para el bienestar de la comunidad, ¿no? O sea, como mejorar el drenaje, poner movilidad muchísimo más adecuada, cambiar la red de distribución de agua. Eso es lo que nos dicen que van a hacer por el tema del Mundial, pero nosotros pensamos que eso se tiene que hacer independientemente de si hay un Mundial o no en nuestra zona. Durante los últimos años, vecinos y vecinas han denunciado la escasez de agua que provocan los desarrollos inmobiliarios y exigen acceso al agua de forma equitativa. Con los preparativos para el Mundial, habitantes rechazan que la empresa Televisa, dueña del Estadio Azteca, tenga desde 2019 una concesión de agua. La jefa de gobierno, Clara Brugada, conversó con habitantes de Santa Úrsula en mayo. Les dijo que el pozo de Televisa fue devuelto al gobierno de la capital para garantizar agua a los pueblos aledaños al Estadio Azteca, algo que ya había asegurado en 2024 su antecesor Martí Batres. Sin embargo, en el registro público de la propiedad de agua aún se ve el título de concesión 81-1078 para la empresa por 450,000 metros cúbicos al año de aguas subterráneas. En 2022, vecinos alertaron sobre la construcción del conjunto Estadio Azteca, un proyecto de usos mixtos que incluía un centro comercial, hotel y estacionamiento. Ese mismo año, el gobierno capitalino informó que se canceló, pero siguen sin recibir documentación oficial que lo compruebe. Por ello, al igual que con la concesión de agua a Televisa, pobladores temen que este y otros desarrollos inmobiliarios avancen en la zona.
cuando vino en mayo, el 7 de mayo me parece, vino Clara Brugada, vino ya 2 veces a una consulta ciudadana, comenzaron a poner esos carteles de todo lo que ha hecho, ¿no? Clara Brugada por el pueblo, y puso ahí renovación del pozo de Televisa. Dijimos, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo pone como algo que es bueno para el pueblo? Se lo cuestionamos, dijo que no era cierto. Pues ahí está. O sea, un discurso contradictorio, evidente. Están diciendo que el pozo lo están manejando el gobierno, pero en verdad acá arriba hay colonias que no tienen agua, pero ya de años, ¿no? Entonces, ¿dónde está yéndose esa agua? Que es de nuestro territorio, ¿no? De Santa Úrsula, Cuapa, y se lo quieren dejar además a una empresa, que ellos sacan el dinero y que no nos beneficia absolutamente para nada. Es lo que estamos nosotros viendo, ¿no? ¿Qué pasa, no? Con ese pozo. La jefa de gobierno anunció la construcción de Coyosauria, un parque temático al aire libre en un predio de 5,000 metros cuadrados denominado Aguatitla. Ante el anuncio, habitantes temen la tala de árboles y que se ponga en riesgo el hábitat de las especies que viven ahí. También piden un estudio sobre qué tan factible es. En este proyecto que está estipulado para el gobierno, estamos en el predio que se llama Aguatitla. Sí, es un predio que consta de cerca de 5,000 metros, media hectárea, en el cual, como podemos observar, está plagado de árboles endémicos. Aquí habitan todavía fauna silvestre de muchos años, el tlacuache, la víbora, ardillas, por aquí andaba una ardilla ese ratito. Entonces, lo que se pretende hacer aquí es un parque denominado Coyosauria. Pienso que sería adecuado que se hiciera un estudio de factibilidad. Sí, y otra cosa más importante, consultar al pueblo. Consultar al pueblo porque el pueblo no está informado de nada. ¿Sí? Simplemente ellos hacen su desarrollo, vienen y lo aplican, lo firman unas cuantas personas que son operadores políticos y proceden. Y eso no lo vamos a permitir porque ya la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2 establece y nos faculta con derecho a todas las facultades que ejerce ese decreto. Entonces, nosotros no estamos en contra del desarrollo, simple y sencillamente que se haga apegado a la ley, que se haga apegado a las normas establecidas para salvaguardar los derechos de los pueblos originarios en la Ciudad de México. Nos parece más que un despropósito, un acto indignante, porque esto sería un ecocidio porque efectivamente, como dijo el señor Rubén, hay especies, una gran variedad de especies aquí, se han avistado pájaros carpinteros, hay tlacuaches, cacomixtles, entonces no vamos a permitir esto y esperamos que la gente se entere adecuadamente de todo ello, porque un ecocidio más en esta ciudad nos condena a la muerte. Rubén Ramírez, autoridad tradicional del pueblo Santa Úrsula Cuapa, ha documentado la historia de Santa Úrsula, que ha coexistido desde antes de la conquista con el pueblo tepenaca. Por ello, insiste en el derecho a ser consultados, algo que tampoco ha hecho la alcaldía Coyoacán que encabeza Giovanni Gutiérrez, que solo les informó en una asamblea vecinal el cambio de adoquín por concreto hidráulico en las calles Las Flores, Buenavista y Tlalmanalco, las más cercanas al Estadio Azteca. La alcaldía convocó a una asamblea del pueblo, una junta, mejor dicho, donde solamente dijeron que ya iban a dar el aviso de que iban a empezar las obras para la calle Tlalmanco, Buenavista, que es aquí donde estamos, y Las Flores, que son las calles que tienen mayor visibilidad en el circuito Estadio Azteca. Y nos informaron que ya era un hecho que iban a cambiar todo el adoquín por concreto hidráulico. Y lo daban como un hecho, les dijimos, bueno, ¿esto qué es? Algo ineluctable, ya está. Bueno, no, venimos a ver para tomar acuerdos. Entonces, ¿qué? ¿Nos están avisando que ya lo van a hacer o vienen a tomar acuerdos? Entonces vinieron a avisar eso, hubo desacuerdos
y se les pedía, no, queremos que nos den así con santo y seña los estudios de factibilidad, los estudios de impacto ambiental, los estudios que hayan hecho de toda la red de drenaje y de tubería de agua potable, porque Las Flores está desastrosa. Pero ustedes no han hecho esos estudios y vienen a reparar ahí fugas de agua, etcétera, y dejan todo así, desarticulado. Y dicen, es que miren cómo están las calles, pero no lo hemos hecho nosotros. Es el tráfico pesado, no han impedido eso, y nosotros estamos pensando, como ya en la primera fase de instalación de concreto hidráulico que fue aquí en el pueblo, en las calles de más atrás. En Textitlán, Juárez, Hidalgo y Esfuerzo. Y Esfuerzo. Hay un documento. Bueno, pues ahí ya se instaló todo esto del concreto hidráulico y han tenido serios problemas. Porque ahorita que está lloviendo, el agua baja sin retener nada, como lo hemos considerado con el adoquín, y se han inundado las casas. No aceptamos el concreto hidráulico y no es por una necedad. No es porque la creencia, no. Necesitamos estudios de factibilidad. Necesitamos estudios de infraestructura, de las condiciones actuales de toda la red de tubería de agua potable y drenaje. Y ya que corrijan todo eso, si instalan el adoquín de una manera profesional, no va a haber ningún problema, pero no lo quieren hacer. La movilidad es otra gran preocupación. El gobierno de la ciudad anunció obras de transporte público para conectar colonias de Tlalpan y Coyoacán. Telma Díaz vive a una calle del Estadio Azteca desde hace décadas. Cada evento que se realiza en el recinto la pone en riesgo a ella y a su familia. Por ejemplo, con la venta de alcohol y el cobro de estacionamiento en los callejones aledaños que hacen casi imposible el tránsito. Durante años ha buscado que autoridades prioricen el cuidado de quienes viven en la zona, pero no ha pasado. Por ello, ve con desconfianza las propuestas en materia de movilidad. También lamenta que se agilizarán solo ante la premura de un evento internacional. Yo soy vecina, mi casa está en la primera calle del Estadio Azteca. Bueno, desde que nací siempre ha habido pues todo este problema, ¿no? Del estadio con los vecinos, de pues eso de que no podemos entrar a nuestras casas, o se llena de coches, ya no podemos pues entrar y salir. Entonces o salimos antes o llegamos después, casi a las 12 de la noche cuando todos hayan ido. También pues afecta, ¿no? Porque si en verdad no nos dejan entrar por donde es la principal, tenemos que darle toda la vuelta a toda la colonia y entrar. Pero hay veces que como son callejones, ni siquiera podemos entrar por los callejones. Entonces pues quedamos esperándonos hasta horas, ¿no? En el coche. También el mismo que al momento que entran los coches, se estacionan entre las calles, cierran las calles de coches, entonces no permiten ni siquiera un carril para que entre, supongamos, un accidente o un incendio. No entraría ni siquiera una ambulancia, no entraría ni siquiera los bomberos, nada, ¿no? Sí ha pasado, otra vez se quemó un coche y no pudieron entrar, las ambulancias a la entrada de la calle, así, ¿no? Porque pues se llena todo y también tenemos los problemas de que pues salen las personas del estadio salen alcoholizados, entonces hay peleas, discusiones, se pelean, nuestras calles las usan de baños porque ni siquiera hay baños para ellos, y entonces sí nos afecta bastante, ¿no? A mí me ha pasado, bueno, que tengo un niño con discapacidad, ya ha pasado, se pone mal y ¿cómo le hago para sacar a mi hijo, no? Y está difícil, ¿no? La convivencia con el estadio de toda la vida. Rubén Ramírez considera que los preparativos para el Mundial se están priorizando los intereses empresariales, particularmente de Televisa, más que los del pueblo de Santa Úrsula Cuapa. Alejandra Frausto, secretaria de Turismo, aseguró que cada semana autoridades se reúnen con habitantes para informar sobre las obras que construirán, algo que la Asamblea de Vecinos de Tlalpan y Coyoacán niega. También reclama que se ignore que como pueblos originarios tienen derecho a ser informados de los impactos en su comunidad. Esta será la tercera ocasión que el Estadio Azteca albergará una Copa del Mundo. Las otras ediciones tampoco significaron mejoras para la calidad de vida del pueblo de Santa Úrsula Cuapa. Así lo asegura la autoridad tradicional del pueblo, Rubén Ramírez. Tenemos ya 2 mundiales. Ya hemos vivido 2 mundiales.
¿Y qué beneficio le han dado al pueblo? Ninguno. Simplemente ellos vienen, hacen su show, hacen y terminan con todo, y el pueblo lo dejan igual o peor. Como te menciono, no tenemos un mercado, no tenemos centros deportivos, no tenemos un centro de salud, estamos en completo abandono. Entonces, ¿por qué el Estadio Azteca todavía dice y se lleva nuestro nombre, que es Santa Úrsula, y dice el Coloso de Santa Úrsula? El Coloso de Santa Úrsula es conocido en todo el mundo, pero si conocieran a Santa Úrsula, se van llorando. ¿Por qué? Porque esa injusticia, ¿sí?, a Azcárraga y a todos los inversores no les interesa el pueblo. Lo que les interesa es la ganancia económica que van a obtener, pero se acabó. Ya no vamos a permitir eso. Y vamos a ir por nuestros derechos, ¿sí? Porque el Mundial va a durar un mes. ¿Y los perjuicios que nos van a dejar? Bien, man, pues gracias por traernos este reporte. Estuviste pues recorriendo justamente cómo es este pueblo Santa Úrsula, un pueblo originario, porque precisamente te están preguntando qué fue primero, el pueblo Santa Úrsula o el Estadio Azteca. Pues sí, justo lo que comentan Rubén Ramírez, que es la autoridad indígena de ahí, del pueblo de Santa Úrsula Cuapa, es que el pueblo de Santa Úrsula Cuapa, y lo explica pues documentado con archivos históricos y mapas de cómo estaba antes ese lugar, pues recuerda que el pueblo estaba desde antes de la conquista. Entonces por eso están pidiendo que sean consultados, que se respete el derecho que tienen a tomar decisiones como pueblos originarios. Eso nos lo explicó Rubén Ramírez, que es la autoridad tradicional del pueblo de Santa Úrsula Cuapa. Gracias, Mon. Y como comentario, el Chacal dice que Televisa indemnice al pueblo, pues bajo la premisa que Televisa es todavía dueña de esta concesión de agua y además pues dueña del Estadio Azteca, ahora ya con otro nombre. Bueno, pues falta un año para el Mundial 2026, pero ya están previendo todos estos problemas, escasez de agua, tráfico, caos vial. La preocupación por el impacto ambiental, si no tienen certeza de si van a talar árboles, qué van a hacer con este predio de 5,000 metros cuadrados. De lo poco que ha adelantado la jefa de gobierno Clara Brugada es que van a poner un puente para conectar precisamente al Estadio Azteca. Entonces, ojo también con la tala. Y justamente hablando de tala, en esta ocasión ilegal, vamos a la sección de al cierre, porque pues la Profepa hizo un gran trabajo en cuestión de los monocultivos de los menonitas que han arrasado y deforestado toda la península de Yucatán. Bueno, en operativos realizados en toda la península de Yucatán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, inspectores de la Profepa clausuraron 7 predios por la remoción de vegetación, entendido como tala, y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización. Recuerden que precisamente la península de Yucatán pues es pura selva. Todos estos predios afectados se ubican en zonas donde se registra la expansión de actividades del grupo poblacional menonita en sus monocultivos, así lo detalló la dependencia federal en un comunicado. Los desmontes que estamos viendo en pantalla con fotografías de la Profepa afectaron una superficie superior a los 2.608 hectáreas de selva en la península de Yucatán, una península que, como ustedes saben, pues ha sido presionada, por ejemplo, por la especulación inmobiliaria, las granjas porcícolas y, de acuerdo también ya reconocido por la propia Semarnat, el desmonte para instalar el Tren Maya. Ahora se añade el tema de los monocultivos de los menonitas, que es desde hace años esto, pero ahora la Profepa pues ya está clausurando estos predios. Los inspectores de la Profepa también aseguraron 108.5 metros cúbicos de madera en rollo y escuadría, 3 torres agrícolas, un incremento agrícola de rastra con 36 discos, una cosechadora y 3 tractores agrícolas.
Durante los operativos realizados del 28 de mayo al 14 de junio, personal de la Profepa y elementos del Ejército Mexicano realizaron una visita de inspección, particularmente al ejido de Piedras Negras, ubicado en el municipio de José María Morelos, en Quintana Roo. Ahí detectaron el cambio de uso de suelo en 10 hectáreas de terreno forestal, entiéndase selva, precisamente con vegetación nativa de selva. En este lugar se removieron en total y por supuesto sin autorización, por eso la clausura, 1.057 metros cúbicos de especies nativas de selva, entre las que se encontraron, ojo, especies amenazadas como la famosa caoba. Esa es la imagen que más impacta, porque justo recuerda pues las imágenes de el desmonte para las vías del Tren Maya. Entonces esto es como justo la prueba de que la península de Yucatán ya estaba bastante presionada por el boom inmobiliario, las granjas porcícolas, los monocultivos de los menonitas, y después se sumó el tema del Tren Maya. Bueno, en Campeche también hicieron un operativo. Ahí se observaron establecimientos de cultivos agrícolas, derribo y arranque de vegetación forestal en más de 500 hectáreas de selva. Al carecer de la autorización de cambio de uso de suelo emitida por la Semarnat, se impuso la medida de seguridad de clausura total temporal. Además, se realizó el aseguramiento precautorio de maquinaria consistente en 3 tractores agrícolas, una cosechadora y un remolque. Finalmente, en Yucatán, en el municipio de Tecax, se constató que la vegetación natural fue reemplazada por un terreno nivelado, donde se aprecia el corte, derribo, seccionado y eliminación por fuego de arbolado adulto, arbolado joven o renuevo, cuánto tarda en crecer un árbol, y también en general vegetación herbácea que crecía en el sitio. Esto para que veas que sí fue un ecocidio. En el terreno nivelado se utilizó maquinaria y a un costado se observaron en el suelo natural raíces, troncos y ramas carbonizadas. Pues justo piensen en que este tipo de árboles tardan años en crecer y pues justamente mitigar el daño. De momento ya se pausó y pues se clausuraron 7 predios en toda la península. Sí, esta cuestión de la tala ilegal es también una de las preocupaciones, ¿no?, que planteaba la secretaria del Medio Ambiente hace unos meses aquí en entrevista para Dos con Todo. Y vamos ahora, Dul, con información acerca de Genaro García Luna. El gobierno de Estados Unidos trasladó al exsecretario de Seguridad Pública de México durante la administración del expresidente López Obrador a la prisión federal ADX Florence, considerada el centro de privación de la libertad de más alta seguridad y mayor aislamiento de Estados Unidos. Se le conoce como el Alcatraz de las Montañas Rocosas, y en este centro están detenidas personas como Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán, ya sentenciado por narcotráfico, pero también personas que han sido sentenciadas por atentados terroristas y asesinos seriales. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue transferido desde el Centro de Privación de la Libertad Federal en Virginia a este otro centro, y su ingreso quedó registrado bajo el número 59745-177. Lo que se informa es que tiene una fecha de liberación programada para el 19 de junio del 2052. Recuerden que García Luna fue condenado en octubre del 2024 a 38 años y 4 meses privado de la libertad por conspirar para el tráfico de drogas, por delincuencia organizada y falsedad de declaraciones. Simón, justamente sentenciado por recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. Y bueno, muy temprano el día de hoy, pues hubo un hallazgo de 20 cuerpos en Culiacán, precisamente durante las primeras horas de este lunes. A lo largo del día, en una conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Melendres, se refirió a este multihomicidio como un hecho lamentable, pero le pidió a la ciudadanía continuar con sus actividades normales. Aseguró que para ello hay condiciones de seguridad suficientes. Dice el secretario: nuestro llamado es que mantengamos nuestras actividades, hay condiciones de seguridad para ello. El funcionario de Sinaloa mencionó que este tipo de hechos violentos están localizados a determinadas horas y reiteró que la estrategia de seguridad que se ha implementado desde hace ya 10 meses, desde el 9 de septiembre que comenzó estos enfrentamientos entre dos grupos del cártel de Sinaloa, pues a partir de este hallazgo de 20 cuerpos va a ser revisado para fortalecer esta estrategia.
Durante 2025, la Fiscalía General de Sinaloa ha contabilizado ya más de 650 homicidios dolosos, con Culiacán concentrando la mayoría de los casos, así como también casos de desaparición relacionados con estos enfrentamientos entre los Chapitos y la Mailliza. Pues Dul, con esta información ya nos vamos a despedir, pero les agradecemos como siempre que están aquí acompañándonos en este 2 con todo, el arranque de semana, el último día de junio también, y que nos dejan pues siempre sus comentarios, sus me gusta. Por ejemplo, José Durán nos decía que nos escucha desde Cuernavaca. Catalina Alarcón también estaba diciendo que puso su like y que ya fue el like 3000. Bueno, entonces, gracias por conectarse y por dejarnos sus me gusta. Ojalá ya en Cuernavaca sí haya calorcito y ojalá ya aquí en la Ciudad de México regrese el sol y se sienta el verano que nos venden en las películas. Pues veremos. Pues ya veremos. Gracias por Ilse García en producción y a Luis Mata acá en operaciones. También Ana de la Torre nos estuvo apoyando en cámaras. Que tengan buena noche. It's important that we keep going. There are many countries still around this world that being gay is punishable by death. Especially in today's political climate, it's important more than ever to show up for one another and show that we are together as one. Papá, te lo conozco.